¿Será el rapto en septiembre de 2025? La verdad bíblica que nadie te ha dicho. Querido amigo que me escuchas, ¿te imaginas despertar una mañana de septiembre del 2025 y darte cuenta de que algo extraordinario y aterrador ha sucedido? Millones de personas en todo el mundo habrán desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Aviones caerán sin control. Automóviles quedarán vacíos en medio de las carreteras, hospitales, escuelas y hogares quedarán en un caos absoluto. Las familias enteras serían desintegradas en segundos, y el mundo entero entraría en una confusión jamás vista en la historia. Algunos ya están señalando septiembre del 2025 como una fecha clave para el rapto, asegurando que ese podría ser el momento en que Cristo venga por su iglesia. Pero, ¿qué dice realmente la palabra de Dios? ¿Debemos dejarnos llevar por las predicciones humanas o debemos mirar con ojos espirituales más profundamente en las Escrituras para entender lo que verdaderamente ocurrirá? La Biblia nos advierte que vendrán tiempos de gran engaño, y por eso es vital que hoy más que nunca estemos atentos y preparados. Porque no se trata solo de una fecha, se trata de si tu corazón está listo para encontrarte con el Señor en las nubes. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir en este mensaje puede cambiar radicalmente tu manera de ver el futuro. Y sobre todo, tu manera de vivir el presente. Antes de continuar, te invito a que te suscribas y actives la campanita, porque aquí revelamos las verdades más impactantes de la Biblia, aquellas que muchas veces no escucharás en otros lugares. El rapto en la Biblia, ¿es real o mito? El rapto no es un invento moderno, ni una teoría inventada por el hombre. Es un misterio revelado en las Escrituras, una promesa que ha sostenido la fe de millones de creyentes a lo largo de los siglos. El apóstol Pablo lo declaró con autoridad divina en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, donde dice en letras: Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje no está hablando de un símbolo ni de una metáfora poética. Aquí se nos revela un evento real, un acontecimiento sobrenatural en el que los creyentes en Cristo serán arrebatados de la tierra para encontrarse con Él en el aire. Será un instante tan rápido, tan inesperado, que la humanidad quedará marcada para siempre. El rapto es más que una doctrina, es la esperanza bienaventurada de la Iglesia. Por siglos los hijos de Dios han esperado ese glorioso momento, aferrados a la promesa de que Jesús vendrá por los suyos. Pero al mismo tiempo, este tema despierta muchas preguntas. ¿Cuándo sucederá? ¿Será en septiembre del 2025, como algunos afirman? ¿O acaso nadie puede conocer el día ni la hora? Y aquí es donde debemos ser sabios. Jesús mismo advirtió en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esto nos muestra que el rapto no puede reducirse a una predicción de calendario. No se trata de fechas, se trata de preparación espiritual. El verdadero mensaje de la Biblia no es que intentemos adivinar el día, sino que estemos listos en todo momento, porque en cualquier instante puede sonar la trompeta. ¿Por qué septiembre del 2025? En los últimos años, muchas voces han señalado septiembre del 2025 como una fecha clave para el rapto de la Iglesia. ¿Por qué? Algunos hablan de alineaciones astronómicas que solo ocurren cada ciertos siglos, otros mencionan ciclos proféticos de 7 años relacionados con Israel y con los juicios de Dios, y otros más conectan todo esto con las fiestas solemnes establecidas por el Señor en la ley de Moisés. Y es cierto, las fiestas bíblicas no son simples tradiciones antiguas, sino sombras proféticas del plan de redención. La Pascua nos habla del sacrificio de Cristo en la cruz. Pentecostés anuncia el derramamiento del Espíritu Santo. Y la fiesta de las trompetas, llamada Yom Teruah,
ha sido vista por muchos estudiosos como una clara referencia al momento del rapto, cuando la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. El apóstol Pablo lo confirma en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 52, donde dice en letras: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esto suena muy cercano a lo que muchos esperan que ocurra en septiembre, durante el tiempo de las trompetas. Sin embargo, debemos recordar algo muy importante. Jesús fue absolutamente claro en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esto significa que nadie en la tierra tiene la autoridad de declarar una fecha exacta. Podemos analizar las señales, estudiar los tiempos, discernir los acontecimientos del mundo. Pero no podemos poner en el calendario el día del rapto. Lo que sí es cierto es que las señales ya están aquí: guerras y rumores de guerras, desastres naturales, apostasía dentro de la iglesia, la multiplicación de la maldad y el enfriamiento del amor en la humanidad. Todo lo que Jesús profetizó en Mateo capítulo 24, lo estamos viendo frente a nuestros ojos. Entonces, aunque no podemos asegurar que el rapto será en septiembre del 2025, sí podemos decir con certeza que ese día está más cerca que nunca. Y la pregunta clave no es cuándo será, sino si tú y yo estamos listos para ese momento glorioso. Señales en el mundo actual. Cuando Jesús habló de los últimos tiempos, no dejó espacio para la confusión. Las señales serían claras, visibles y globales. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 7, dijo en letras: porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. ¿Y acaso no estamos viendo todo esto con una intensidad jamás vista en la historia? Hoy vemos guerras y rumores de guerras. Desde los conflictos en Medio Oriente, hasta la tensión mundial entre potencias nucleares que podría desencadenar una catástrofe global. Observamos terremotos y desastres naturales con una frecuencia alarmante. Cada año aumenta la magnitud de los sismos, los incendios forestales arrasan naciones enteras, y los huracanes son cada vez más destructivos. La humanidad enfrenta pestes y enfermedades que paralizan al mundo entero. En los últimos años hemos visto cómo un virus puede cambiar la vida de millones en cuestión de semanas, y los científicos advierten de nuevas amenazas en el horizonte. La decadencia moral es evidente. Lo que antes se llamaba pecado, hoy se celebra como libertad. Lo que era luz, ahora muchos lo llaman oscuridad. Tal como dijo el profeta Isaías: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo». Isaías capítulo 5, verso 20. Y lo más grave, un creciente rechazo a Dios. Iglesias cerrando, el evangelio siendo ridiculizado en los medios y una generación que se aparta cada vez más de la fe. Amigo, todo esto no es casualidad. El mundo está caminando rápidamente hacia el cumplimiento de las profecías bíblicas. Septiembre del 2025 podría ser solo un mes más en el calendario humano, pero en el calendario eterno de Dios, cada suceso encaja perfectamente en su plan soberano. Nada ocurre por accidente, y cada señal es un llamado urgente a volvernos a Él antes de que sea demasiado tarde. Si crees firmemente que estamos viviendo en los últimos tiempos, escribe en los comentarios: Cristo viene pronto. El propósito del rapto. El rapto no es un evento diseñado por Dios para infundir miedo, sino para traer esperanza, consuelo y preparación espiritual a su pueblo. Muchas veces, cuando se habla de este tema, algunos sienten temor por lo desconocido, pero la Biblia nos muestra que el rapto es la culminación de la promesa de Cristo: venir por aquellos que le aman y le esperan fielmente. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 36, está escrito en letras:
Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Este pasaje nos recuerda dos cosas muy importantes. Habrá un tiempo de juicio y tribulación sobre la tierra, un período donde la maldad alcanzará su punto máximo, y el anticristo se levantará con engaño y poder. Dios ha prometido librar a su pueblo fiel de ese tiempo de dolor, arrebatándolos para estar con Cristo antes de que todo esto suceda. El propósito del rapto es rescatar a la iglesia verdadera de la gran tribulación, ese tiempo que será como nunca antes visto en la historia. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 24, verso 21, «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». El rapto es el acto de amor de Cristo hacia su novia, la iglesia. Así como un novio apasionado viene a buscar a su amada para llevarla al banquete de bodas, así Jesús vendrá por aquellos que le esperan con fe y santidad. Ese momento dará inicio a las bodas del Cordero, donde todos los redimidos estarán en la presencia de Dios celebrando por la eternidad. No es casualidad que la Biblia utilice el lenguaje del matrimonio para describir este evento. En la tierra, el matrimonio es una unión temporal, pero en el cielo, el rapto marcará el inicio de la unión eterna con Cristo, nuestro amado Salvador. Querido amigo, el rapto es más que un misterio profético. Es la mayor demostración de amor y fidelidad de Jesús a su pueblo. No es para temer, sino para anhelar con todo el corazón. Si tú también esperas con gozo ese momento glorioso, escribe en los comentarios: «Señor, prepárame para tu venida». Un llamado urgente. Querido amigo, la gran pregunta no es si el rapto ocurrirá en septiembre del 2025, en octubre o en cualquier otro año. La verdadera cuestión es mucho más personal y directa. ¿Estás preparado para ese día glorioso y a la vez aterrador? El rapto no será un evento anunciado en las noticias con anticipación, ni habrá una cuenta regresiva para ponernos en orden con Dios en el último segundo. Será repentino, inesperado e ineludible. No habrá tiempo de correr al altar, de pedir perdón apresuradamente o de intentar arreglar lo que se ignoró durante toda la vida. El apóstol Pablo lo declara con claridad en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 52, escrito en letras: «En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». Un abrir y cerrar de ojos, así de rápido. Piensa en ello. No más de un parpadeo, menos de un segundo, y el destino eterno de cada persona quedará sellado para siempre. Este llamado urgente no es para infundir miedo, sino para despertar tu corazón. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy todavía hay gracia, todavía hay oportunidad de acercarse a Cristo, de dejar atrás el pecado, de consagrar tu vida y de decidir: «Señor, quiero estar listo». Imagina por un momento ese instante. Los verdaderos hijos de Dios siendo levantados, transformados, glorificados, y al mismo tiempo, un mundo sumido en caos, buscando explicaciones humanas para lo que solo Dios había anunciado desde hace siglos. Por eso, la pregunta sigue siendo urgente y eterna. ¿Estás listo? Si tu respuesta es sí, escríbelo con fe en los comentarios. Estoy listo para el encuentro con Cristo. El llamado a estar preparados. La palabra de Dios nos advierte con claridad que el rapto será un acontecimiento repentino, y que muchos serán sorprendidos porque no estaban atentos ni preparados. Jesús mismo lo declaró en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 42. «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Este versículo nos revela una verdad clave. La preparación no depende de una fecha en el calendario, sino de una vida diaria en comunión con Cristo. No se trata de especular sobre el día ni la hora,
sino de vivir cada día como si pudiera ser el último antes del encuentro glorioso con nuestro Señor. Velar significa estar despiertos espiritualmente, no distraídos con el pecado, las preocupaciones de este mundo o los engaños del enemigo. Velar es orar, guardar la fe, caminar en obediencia y vivir en santidad. El rapto no será para los que simplemente escucharon del Señor, sino para aquellos que lo amaron, lo esperaron y lo obedecieron en verdad. Ser cristiano no es un título ni una religión, es una relación viva con Jesucristo. Querido amigo, este llamado es para ti. Vive preparado, no mañana, no después, sino hoy. Porque cuando suene la trompeta, solo los que estén en Cristo se irán con Él, y los demás quedarán para enfrentar el tiempo más difícil que este mundo haya conocido. Si de corazón quieres estar listo, escríbelo ahora mismo en los comentarios como una declaración de fe. Señor, quiero estar listo para tu venida. En conclusión, el rapto podría ocurrir en septiembre del 2025, o quizá antes o después. Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí es absolutamente real es que cada día que pasa estamos más cerca de ese glorioso encuentro con nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nunca nos manda a perder tiempo en cálculos de fechas, sino a vivir en una expectativa constante, con el corazón limpio, velando y siendo fieles hasta el fin. Porque el rapto no será anunciado con señales visibles que todos puedan ver al instante, sino que llegará como ladrón en la noche, sorprendiendo a un mundo que no lo espera. Jesús lo dejó claro en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es nuestra esperanza viva. No se trata de miedo ni de especulación, sino de fe en una promesa eterna. Cristo volverá por los suyos. Querido amigo, la gran pregunta no es si el rapto será en septiembre del 2025 o en cualquier otra fecha, sino, ¿estarás listo para cuando Él venga? Si en tu corazón anhelas estar con Jesús, escríbelo en los comentarios como un acto público de fe. Yo espero el regreso de Cristo. Oración final. Señor Jesús, hoy reconocemos que tu venida está más cerca que nunca, y entendemos que el rapto no depende de cálculos humanos ni de fechas en un calendario, sino de tu perfecto y soberano plan. Te pedimos que examines nuestro corazón, que perdones nuestros pecados y nos limpies de toda maldad con tu preciosa sangre. Padre, fortalece nuestra fe y llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos velar y orar sin desmayar. No permitas que nos distraigamos con las cosas pasajeras de este mundo, sino que nuestros ojos estén puestos en lo eterno. Haznos dignos de estar en pie delante de ti cuando vengas a buscarnos, para ser transformados y arrebatados contigo en gloria. Señor, ayúdanos a vivir en santidad, en obediencia y en fidelidad, anunciando tu verdad a otros hasta el día en que escuchemos la trompeta final. Hoy declaramos que nuestra esperanza está en ti y que anhelamos con todo nuestro ser estar contigo por la eternidad. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, oramos. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesita estar preparado para la venida de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos en el próximo video. Gracias.